Bueno chicos, vamos a seguir entonces con la dimensión pragmática. Ya vimos la sintáctica que hablaba de la estructura y ahora vamos a llegar a la dimensión pragmática que habla del contexto, que habla un poco de los elementos sociales, de pensamiento, eh, por los que se crea un texto, el propósito para qué alguien escribe ese texto y qué quiere lograr al decírselo a algunas personas, qué estrategias usa para lograr llegar a las personas y eso es lo que hace que podamos llegar a ese nivel crítico que es el que quiere el ICFES que abordemos. Entonces vamos a mirar un poco qué es eso de dimensión pragmática. En esta dimensión del lenguaje se reconocen aquellos elementos sociales y del contexto en el que ocurre la comunicación. Esto quiere decir identificar las situaciones que determinan la forma de comunicación, el mensaje y la forma en que esta es expresada. Entonces, lo que yo siempre les he dicho, el propósito de un texto, ¿sí? Uno siempre tiene que entender qué quiere lograr ese texto, porque siempre que hay una comunicación parte de una necesidad determinada. Entonces, digamos, ustedes me escriben porque tienen la necesidad de saber algo. Yo les estoy explicando porque aquí tengo la necesidad de que ustedes aprendan un concepto. Coca-Cola nos vende la felicidad porque quiere que consumamos su gaseosa, pero no nos está vendiendo la gaseosa como tal, sino que nos está vendiendo la idea de que si, la idea de los momentos felices que podemos compartir al lado de una gaseosa. Entonces, por eso nos dice destapa la felicidad y en Navidad nos pone todo eso. Esos son propósitos distintos y mensajes distintos que quieren lograr una determinada, eh, o como un determinado mensaje en quien lo lee. Algunos elementos que se pueden ver, que se evalúan en la prueba en este sentido de lo pragmático del contexto es esto. Puede reconocer cuáles son los argumentos que sostienen una tesis. Entonces lo vimos en una clase anterior, que es reconocer cuando una persona tiene una opinión, cuáles son los argumentos que sostienen esa tesis. Si están bien, si están mal, si llegan a convencerme, si no. La segunda, logra identificar argumentos que contradicen la tesis del texto. Como les decía en algunas clases anteriores, no todos los textos del ICFES están bien escritos. A veces hay textos que se contradicen en sí mismos y la idea es identificar esos argumentos que hacen que no sea coherente el texto. Y uno de estos, pues, es reconocer de pronto un argumento que no esté a favor de lo que se está diciendo o que no tenga sentido. Tercera, reconoce si un argumento sostiene una idea presentada. Esto es saber si un argumento de verdad, aunque yo no esté de acuerdo con él, tiene sentido para sostenerse en la idea que se está diciendo. Entonces uno tiene que saber si esos argumentos son válidos o no, si tienen sentido o no. Lo vamos a ver también con los textos argumentativos y los tipos de argumentación. Identifica cuál es el propósito del autor del texto, lo que les he dicho como siempre, como desde la primera clase y 10.000 veces, que uno siempre tiene que tener en cuenta cuál es el propósito del autor, qué quiere lograr ese autor con ese texto. Puede relacionar una información con un saber previo. Esto quiere decir que uno tiene, como uno ya se ha formado en 11, uno tiene que tener unos saberes previos, es decir, que todo el mundo conoce y que de pronto a veces aparecen en los textos. En el texto anterior del nombre de la rosa aparecían algunos fragmentos relacionados con Jesús y con la historia de los apóstoles y con no sé qué más. Eso es un saber previo, uno ya sabe quién es Jesús, uno porque digamos que en nuestro contexto colombiano de religión católica, uno tiene claro ese tipo de saber. Y es un saber que no se tiene que volver a explicar en el texto. Eso es relacionar información con un saber previo, pero ya lo vamos a ver en una pregunta específicamente. Eh, reconoce la estrategia usada por el autor para lograr su propósito. Entonces, esto es identificar de qué forma el autor me presenta la información para yo entender, aceptar, obedecer un propósito que él tenga, ¿sí? Entonces, a veces, esto sobre todo en la publicidad, usan estrategias de mostrar muchachas bonitas o de mostrar eh, elementos sentimentales, todo eso para lograr un propósito. Y la última es reconocer hacia qué público se dirige el autor. Hay textos que van dirigidos a un público en especial, como los ensayos científicos. Van dirigidos a personas que son especializadas en una área,
que conocen conceptos, saberes, palabras que de pronto no todo el mundo maneja y por eso es dirigido a ellos. Cuando yo digo dirigido no quiere decir que no los pueda leer el resto del mundo, sino que el autor pensó que ese escrito estaba hecho para ellos, ¿sí? Es como cuando uno se dirige a una publicidad a una mujer, entonces no quiere decir que no la vea un hombre, un anciano, un niño, sino que esa fue hecha para la mujer, como en el caso de las cremas para las piernas o para la belleza, todas esas van más que todo dirigidas a las mujeres, eso es lo que quiere decir un público específico. Vamos a leer este texto que se llama Borges y yo, que va un poco más encaminado a lo filosófico, pero bueno, es buen ejercicio. Borges y yo. Al otro, a Borges, es a quien le ocurren las cosas. Yo camino por Buenos Aires y me demoro acaso ya mecánicamente para mirar el arco de un zaguán y la puerta cancel. De Borges tengo noticias por el correo y veo su nombre en una terna de profesores o en un diccionario biográfico. Me gustan los relojes de arena, los mapas, la tipografía del siglo XVIII, el sabor del café y la prosa de Stevenson. El otro comparte estas preferencias, pero de un modo vanidoso que las convierte en atributos de un actor. Sería exagerado afirmar que nuestra relación es hostil. Yo vivo, yo me dejo vivir, para que Borges pueda tramar su literatura y esa literatura me justifica. Nada me cuesta confesar que ha logrado ciertas páginas válidas, pero esas páginas no me pueden salvar. Quizás porque lo bueno ya no es de nadie, ni siquiera del otro, sino del lenguaje o la tradición. Por lo demás, yo estoy destinado a perderme definitivamente y solo algún instante de mí podrá sobrevivir en el otro. Poco a poco voy cediéndole todo, aunque me consta su perversa costumbre de falsear y magnificar. Spinoza entendió que todas las cosas quieren preservar en su ser. La piedra eternamente quiere ser piedra y el tigre un tigre. Yo he de quedar en Borges, no en mí, si es que alguien soy, pero me reconozco menos en sus libros que en muchos otros o que en el laborioso rasgueo de una guitarra. Hace años yo traté de liberarme de él y pasé de las mitologías de Arrabal a los juegos con el tiempo y con el infinito. Pero esos juegos son de Borges ahora y tendré que dar otras cosas. Así mi vida es una fuga y todo lo pierdo y todo es del olvido o del otro. No sé cuál de los dos escribe esta página. Jorge Luis Borges, Narraciones, Borges y yo. Veamos entonces la primera pregunta. El texto Borges y yo sugiere una dicotomía entre A, la literatura y el periodismo, B, el hombre y el escritor, C, el escritor y la academia, D, la lírica y la prosa. Bueno, entonces vemos que lo primero que tenemos que entender y saber es que es una dicotomía. Una dicotomía quiere decir una oposición entre dos cosas, ¿cierto? Porque uno no se puede oponer sino a otra cosa nada más. Entonces es importante aprender estas palabras. Para responder, una de las cosas que nos da la pista principal es el mismo título de Borges y yo. Entonces, si ustedes se dan cuenta, cuando dice Borges y yo, está hablando de una dicotomía, ¿no? Hay dos ahí. Eso es la primera pista que nos da para responder esta pregunta. Ahora, la literatura y el periodismo, aunque el texto habla de literatura y de la literatura de Borges, nunca nos está hablando de periodismo. No nos dice, no nos habla de la escritura del periodismo, sino de los rasgos de la escritura de la literatura, ¿cierto? Pero entre estas no hay una dicotomía, es decir, la literatura no se opone a nada en el texto, porque ni siquiera se habla del periodismo. Por eso la opción A sale. La opción B, el hombre y el escritor. Claramente cuando dice Borges y yo está hablando de alguien más. Si ustedes se dan cuenta a lo largo del texto siempre nos está diciendo que ese yo está siendo como absorbido por Borges. Entonces dice, yo estoy destinado a perderme definitivamente, Borges, yo traté de liberarme de él y pasé de las mitologías de tal cosa, pero ahora eso es de Borges, así mi vida es una fuga y todo lo pierdo. Entonces, si ustedes se dan cuenta, ese yo está absorbido por Borges, ¿sí? Está oponiéndose a lo que él es, porque él al principio dice, nos gustan tales cosas, pero Borges es más vanidoso, Borges se magnifica más, ¿sí? Entonces, claramente hay una oposición entre el Borges hombre, ¿sí? Como persona normal, y el Borges escritor. Y está diciendo el texto que ese Borges escritor es el que se está casi consumiendo al Borges hombre y por eso ya casi ni le queda nada. Por eso la opción correcta es la B, es la oposición, la dicotomía entre esos dos seres que son uno mismo pero están luchando ahí.
para como sobreponerse uno sobre otro. C, el escritor y la academia. Aunque habla del escritor, no habla de la academia en cuanto que nombra algunos autores y que el diccionario de biografía de no sé qué, pero no está oponiendo eso al escritor, sino que está, el escritor y la academia casi que están en el mismo nivel de descripción. Por eso la opción correcta no es la C. Y la D, la lírica y la prosa, no tiene nada que ver porque la lírica tiene que ver con la poesía y la prosa pues es aquello que no está escrito en verso. Entonces aquí no se ve una oposición entre el verso y la prosa, no, sino entre el escritor y el hombre, no entre los tipos de escritura. Por tanto, no es correcta, la opción correcta es la B. Ahora, en el 2, en el texto de Borges, un yo admite frente al otro que A, sus gustos y preferencias difieren cada vez más, la fama del otro le produce envidia, C, él le ha ido usurpando su existencia, D, es un autor mediocre sin una obra imprescindible. Yo ya les soplé un poco la respuesta a esta pregunta. Si ustedes se dan cuenta, la opción A no es porque él dice en el texto que sus gustos y preferencias son iguales. Entonces dice, me gustan los relojes de arena, los mapas, la tipografía del siglo XVIII, el sabor del café y la prosa de Stevenson. El otro comparte estas preferencias, o sea, tiene preferencias parecidas, solo que él lo hace de un modo más vanidoso y las convierte en atributos de un actor. Entonces podemos decir que sus gustos y preferencias son similares, ¿sí? No difieren. Por tanto, la opción A es incorrecta y no es cierta además. B, la fama del otro le produce envidia. En lo que describe el otro, que dice que se lo va consumiendo, no va diciendo que le tenga envidia a la fama porque ni siquiera habla mucho de la fama, ¿sí? Sino habla del Borges como escritor, como persona, que como que está abordándolo todo y no le deja espacio para ser hombre, pero nunca habla de celos ni de lo que el otro le produce como envidia, no. No es lo que está diciendo el texto. Entonces la B tampoco es correcta. La C, él le ha ido usurpando su existencia. Si ustedes se dan cuenta, le acabo de decir, hay marcas textuales que nos muestran que él se está lo están absorbiendo, ya está como dejándose ir. Entonces lo que decía aquí de, por lo demás yo estoy destinado a perderme definitivamente y solo algún instante de mí podrá sobrevivir en el otro. Sí, ahí nomás le está diciendo que lo consume. Así mi vida es una fuga y todo lo pierdo y todo es olvido. Así lo que decía que pasé de las mitologías, bla, 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 pero esos juegos son de Borges ahora. Entonces todo eso nos muestra que él está desapareciendo, que él esa es su queja. Que él, ese otro, o sea, Borges, ha ido usurpando su existencia, le ha ido quitando sus características y se las ha ido apropiando. Por eso la opción correcta es la C. La D es un autor mediocre sin una obra imperecedera. Eso no es cierto porque no nos dice que es un autor mediocre. Antes nos exalta las cosas que él está escribiendo, la literatura, los modos que usa para escribir. Y lo de si su obra es imperecedera, eso no lo nombra nunca. Entonces, la opción correcta y la que va en corte a lo que dice el texto es la C. La opción 3 es difícil, yo sé, porque requiere un presaber, es una de esas preguntas que ya no se ponen tanto, pero antes se hacía, que era identificar una obra literaria que tenía el mismo sentido. Entonces, la obra literaria que más se aproxima a la dicotomía del sujeto planteada por el texto de Borges es el Dr. Jekyll, Mr. Hyde, el Tristán y Iseo, el extranjero y la metamorfosis. Entonces, yo sé que esto es difícil si uno no se ha leído esos textos, ¿cierto? Entonces, lo que tiene que hacer es mirar en este caso es un poco casi que adivinar si uno no ha leído. Se supone que un chico debería saber y conocer estos tipos de texto, pero eso no lo podemos asegurar. Pero si se dan cuenta, esta pregunta responde la primera, porque nos está diciendo que se aproxima a la dicotomía del sujeto. Entonces aquí ya sabemos que la dicotomía del sujeto es hombre y escritor, ¿sí ven? Bueno, les voy a describir un poco de las opciones que son esos textos. El doctor Jekyll y Mr. Hyde es un doctor que crea una fórmula en un laboratorio y es capaz de convertirse en Mr. Hyde. Entonces son dos personalidades en un hombre. Dr. Jekyll es aquel que es serio, que cumple las normas, que respeta, y Mr. Hyde es aquel en el que se convierte, en que es en el que respeta las reglas, que va de fiesta, que está de cuerda. Es un poco más como Hulk. Entonces está el doctor que es serio y no sé qué, que cuando se convierte en Hulk hace muchas cosas. La rabia y todo eso sale por sus poros. Es un poco esa conversión. Tristán y Iseo es una obra una obra de caballeros, un poco como de esa época, es francesa, de Tristán
Iseo es Tristán, Iseo es una reina y Tristán es como el rey, pero tienen un amor imposible porque Iseo está casada con otro rey o Tristán se hace pasar por un esclavo y bueno, hay muchas cosas ahí en ese sentido. Pero es una obra prácticamente de amor. Y ese del extranjero es un análisis de un yo, de una persona que se analiza a sí misma, es un poco más existencialista, pero en el sentido de que él sí, como que está en otro lado y bueno, es algo más filosófico. No la he leído, tengo una noción más o menos. Y la de la metamorfosis, que es una obra que me gusta mucho, es de un hombre que se convierte en un bicho. De la noche a la mañana termina convertido en un bicho y no sabe por qué. La opción correcta en este texto, en esta pregunta claramente es la A, porque muestra las dos personalidades que se oponen y hay una dicotomía entre esos dos sujetos. Entonces yo sé que es difícil este tipo de preguntas, esperemos que no aparezcan, pero hay otro tipo de preguntas que también indagan por un presaber, pero son más fáciles de responder. Esta que es la cuarta. Por la problemática abordada del texto, Borges y yo puede relacionarse con el mito de A. Prometeo, que fue condenado por llevar el fuego a los hombres. B. Jano, que tenía un rostro mirando al oriente y otro al occidente. C. Ícaro, que murió al perder sus alas viajando hacia el sol. D. Fénix, que moría calcinado y podía renacer de sus cenizas. Si ustedes se dan cuenta, aquí ya no solo nos nombran, aun si no conozcamos estas figuras mitológicas, nos describen por qué son famosos, ahí sí, como dice la televisión, o porque, qué hicieron, cuál es el mito que crearon. Y así es más fácil de identificar, porque aunque es un presabernos, no necesitamos saber la leyenda de todos estos para entender cuál es la correcta, solo tenemos que entender cuál es la idea del texto de Borges. Entonces, como ya dijimos que era la dicotomía entre el yo, la respuesta correcta es la B, que tenía un rostro mirando al oriente y otro al occidente, porque esto refleja casi que literalmente una metáfora de lo que es la dicotomía, oponerse a algo. Entonces, mirando al oriente y mirando al occidente es casi lo que le está pasando al texto de Borges. No es Prometeo porque no tiene nada que ver eso de que fue condenado fue condenado por llevar el fuego a los hombres. Lo mismo con Ícaro y Fénix, que es casi lo mismo, que perdió sus alas viajando hacia el sol o que podía renacer de las cenizas. Ahí claramente la opción que muestra eso es la B. 5. De las siguientes citas literarias, la que más se aproxima al sentido global del texto es, de Borges y yo es, A. Sabía evidentemente que debería levantarse, pero no podía dejar en la cama la mitad de sí mismo. B. Asistimos una vez más a una lucha entre el campeón angélico y el campeón demoníaco. Esos dos de que están compuestas sin que se dividen las criaturas humanas. C. Lo que usted quiere decir con otras palabras es que ya existía antes de haber nacido. D. Las dos caras de una moneda son diferentes, pero la moneda es una sola. Ahora que leo otra vez la pregunta, me doy cuenta que, bueno, sí, hay dos opciones que son muy parecidas. La opción A no es porque no está hablando de una dicotomía, o sea, no está hablando de una oposición, aunque hable de la mitad de sí mismo, pero está dejando de lado ese elemento que se muestra en Borges, por tanto, sale. La B, asistimos una vez más a una lucha entre el campeón angélico y el campeón demoníaco, esos dos que están compuestos en que se viven las criaturas humanas. Muestra oposición, muestra dicotomía, puede ser la opción correcta. Lo que usted quiere decir con otras palabras es que ya existía antes de haber nacido, no tiene nada que ver, no nos muestra una dicotomía, no muestra dos yo, por tanto, sale. Las dos caras de una moneda son diferentes, pero la moneda es una sola. Ahí es cuando decimos que la B y la D son muy parecidas, por mí que para mí es muy difícil saber cuál es la opción correcta. Creo que la B muestra más la oposición entre lo angélico y lo demoníaco que puede tener una persona, pero no me queda claro si cuando dicen que se dividen las criaturas humanas es si una criatura humana se divide o sea, tiene una mitad angelical y otra malvada, o las criaturas del mundo se dividen entre gente buena y gente mala. Eso es un poco la ambigüedad de esa opción, por eso yo diría que la que más se acerca es la D, porque las dos caras de una moneda son diferentes, claro, están opuestas, pero hacen parte de una misma moneda, que es una sola, que es la moneda en sí misma. Entonces, en este caso diríamos que es la D. Esto ha sido más una clase de cómo identificar tal vez la tesis y los argumentos, va más hacia lo crítico. Sé que es un nivel más difícil, pero la idea es seguir practicando, que ustedes sigan leyendo textos y que vayan viendo como esos elementos que les permiten
diferenciar entre ideas, temas, argumentos. Espero que les haya servido mucho esta clase. Lean mucho, recomienden libros entre ustedes si así lo desean. Les recomiendo que lean un libro, un cuento que se llama La señorita Cora, que es de Cortázar, y va a mostrar un poco la importancia de la puntuación y de reconocer como lo que se está diciendo. Es un cuento, de pronto para prepararnos para la próxima clase que vamos a ver textos narrativos. Entonces, chicos, muchas gracias por haberme acompañado y entonces nos vemos hasta la próxima.
Bueno, les leo la última que no sé, qué pena con ustedes. Alocado, pues se deja llevar por ideas aligeradas sin reflexionar en torno a ellas. Eh, y aquí yo estoy tapando algunas, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa con esta pregunta? Ah, correcto. Ah, ahí. Eh, de acuerdo con lo dicho en el texto para Úrsula, José Arcadio es su nombre. Entonces, ya nomás habiendo respondido las otras preguntas y teniendo en cuenta lo que pasó en ese fragmento del texto, sabemos qué pasó con José Arcadio, qué pasó. Él tenía decidido hacer una cosa y al final hizo otra, ¿cierto? Eso, ¿cómo lo deja? ¿Como un visionario? Puede que se hubiera podido caracterizar como un visionario la primera parte del texto, puesto que él decía que quería salir de ahí porque era una península, e ir más allá y como que ser un poco fantasioso y ese tipo de cosas, pero al final terminó quedándose. Entonces, más que un visionario, en la totalidad del texto es no lo es. B, analítico, ya que ha pensado en las desventajas de vivir en un terreno peninsular. En el texto nunca se nos muestra que José Arcadio sea reflexivo y le diga, oiga, Úrsula, no nos quedemos acá porque mire que de pronto no sé, nos inundamos, no hay dónde conseguir comida, quedamos incomunicados, no. Es más, los argumentos que le da a, a Úrsula son como de fantasía. Seducirla con el hechizo de su fantasía, con la promesa de un mundo prodigioso. ¿Cierto? No es nada como muy de convencerla con razones de las ventajas ni nada, sino es algo más fantasioso. Entonces, analítico no es que lo sea, ¿no? C, dócil porque tiene en cuenta la opinión de otros sin impulsar su propia voluntad. Eh, pues sí, porque al final se queda. Le pesa más la opinión de Úrsula que la opinión de él mismo, la opinión de todos los hombres, la visión que tenía él de irse por la fantasía de otro lugar. Y a pesar de que tenía toda la voluntad de irse, que desarmó casi toda la casa, al final se quedó. Entonces la opción C es correcta. D, alocado pues se deja llevar por ideas aligeradas sin reflexionar en torno a ellas. Pues tampoco podemos irnos hasta catalogarlo de alocado, porque si hubiera sido un poco alocado se hubiera ido, creo yo, ¿no? Hubiera dicho como no me importa, chao, me largo. Pero él reflexionó, vio a sus hijos que estaban allá criados como burros y le dijo, bueno, que me vengan a ayudar. Entonces, por esa razón, la opción correcta es la C. Dicen que cómo reconocer el narrador del autor, ¿no? Entonces, eso es muy importante. El autor claramente es la persona física que escribe el texto, ¿cierto? Que habla que escribió Cien años de soledad, que en este caso es Gabriel García Márquez, y el narrador es la persona que cuenta la historia, ¿sí? Lo vamos a ver y esto va a ser más claro cuando veamos textos narrativos. El narrador puede ser de muchas maneras, puede ser un personaje, puede ser alguien que está por fuera de la historia, puede ser alguien que es un testigo, ¿sí? Entonces yo puedo ser un narrador si les cuento lo que me pasó en el bus o que un señor en el banco se me atravesó y no hizo la fila. Y yo no estoy inventando esa historia, sino que se las estoy contando nada más, ¿cierto? Entonces la voz del narrador. Suelen confundirlos mucho en los, en las pruebas. Entonces, digamos, en esta pregunta que dice, ¿quién dijo tal cosa? Entonces, ojo, porque toca tener en cuenta, y esto es un elemento que vamos a ver, quién es el narrador de la historia, quién es el personaje que habla y quién es el autor. El autor escribió la historia, ¿sí? Pero él no es el mismo narrador. El narrador en este caso es una persona externa que nos está diciendo qué dijo José Arcadio. Sí, son como tres voces en una. ¿Y cómo sabemos que eso lo dijo un personaje? Porque, y esto, aquí ya viene un elemento sintáctico, lo que les decía de estructura, porque tenemos un guión. Y los guiones nos indican que algo fue dicho por un personaje. Esta palabra no la dijo Gabriel García Márquez, no la dijo
el narrador, sino que la dijo José Arcadio. Él dijo, carajo. Y aquí nos especifican, gritó. Ese grito lo dijo el narrador. Eso lo vamos a ver un poco más claramente cuando veamos tipos de narradores en